No, en realidad no es una pregunta, sino un reconocimiento a Juan Carlos por todo lo que hizo, realmente. Era el único periodista que nos atendía, con los que podíamos trabajar en forma conjunta, así que bueno, eso. Yo lo leo a Juan Carlos, nos conocemos desde hace mucho tiempo, él va a casa. Digo, es todo un reconocimiento a una historia de vida, ¿no? Que esperemos que sea por muchos años más, Juan Carlos. Y yo sí creo que tenés muchas cosas en tu casa, ¿eh? Yo lo creo, así que no sé qué habrá de mito y qué habrá de verdad con respecto a eso. Pero no, digo, si es cierto que hay documentación o material, estaría bueno hacer, como dicen ahora los jóvenes, un backup, ¿no? Claro. Un archivo para que no se pierda nada más. No, sí, es un archivo periodístico, pero ya dije, todo lo que tenga que ver con investigaciones judiciales y con pruebas está presentado, o sea, o está dicho o está en lugar. Por ejemplo, la persecución judicial a Campagnolo. Bueno, a la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia le dije dónde estaba. Estaba en una parte, estaba en el archivo intermedio. Y fueron a buscarla y visto en la última causa que hay todo un relato. O habeas corpus, familia García, yo me acuerdo haber visto un habeas corpus presentado por ellos en diciembre del 77 y bueno, después fui a verlo, lo verifiqué con el encargado y sí, efectivamente, bueno, entonces, o sea, hay familias, hay causas donde yo le he dicho en tal lado hay tal cosa, o sea, en forma individual. Y ese ha sido mi aporte, pero después lo mío ha sido artesanal, después hay toda una investigación del equipo de hijos que ya tiene otra metodología, y hay un equipo de investigación de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia. Cuando yo hacía estas cosas, en el 98, no había eso. La Secretaría de Derechos Humanos de la provincia no existía. Y cuando se comenzó la investigación de Carolina, la justicia federal no actuaba. Estaban las leyes de obediencia de vida y punto final. O sea que creo que después me encontré con gente de mucha buena voluntad. Así como Doelo me dijo, están. Me acuerdo haber ido a Coronda y ahí me dijeron, están allá. 4 chicas que fueron identificadas hace poco, que tenían flores. Localicé a Cariñano, lo acompañé al lugar. Y después, bueno, ahí se abrió la causa. Después hizo una presentación, la familia Mattioli, me parece, y comenzó la investigación. Pero el primer dato la fiscal recibe de la causa de Coronda se lo doy yo, le digo, están ahí, porque fui a verlo. O sea, en todos los... mi trabajo ha sido silencioso, yo creo que no sé más que hacer una nota, me parece a mí que un avance. Puedo poner otro ejemplo, cuando estaban por expropiar la sede del segundo cuerpo en Rosario, lo había pedido el Consejo Municipal de Rosario eso. Y yo descubro que hacía como 1 año y medio que estaba el pedido ahí, en un cajón de la legislatura. Y bueno, fui a ver, le pregunto a uno de los diputados del socialismo qué iban a hacer con eso. Me dicen, si vas a escribir algo, esperame 1 semana. Y bueno, fue así. Esperé 1 semana, entre una nota y una ley, una realidad, entre la nada y la posibilidad. Y bueno, así salió la ley. La ley de expropiación de la sede del segundo cuerpo de ejército salió de esa manera. Pues la tenían cajoneada. Quizás en otro momento hubiera salido, pero a mí me parece que
buscando se encuentra. Así que todo lo que yo he encontrado lo he aportado. A lo mejor tengo datos de los represores, pero por ahí son medio secretos. En ese sentido. Pero me parece que la tarea de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe ha sido muy, muy valiosa. Muy valiosa. Muy valiosa. Y después, en el año 2000, después de todos estos hallazgos, hablando con la fiscal. Contecio. Exactamente, sí. Se institucionaliza la tarea y se crea una comisión de apoyo a la fiscalía. Todavía estábamos con los juicios históricos, no penales. Y ahí, bueno, en esa comisión ingresan la abogada Lucila Puyol, Beatriz Pfeiffer y otros. Y bueno, y eso produce un hallazgo muy importante, porque bueno, el primer paso era preservar la prueba. Y después, bueno, podría hacer un análisis posterior, pero lo importante era preservar la prueba y se buscan todos los libros de la policía de Santa Fe. Que ahí, bueno, conocimos un dato de que el dato que existía en los libros se iba a reproducir en distintos lugares. O sea que era imposible robarse todo. Yo había detectado algunos expedientes en la justicia provincial, en el archivo, que faltaba tal anotación, entonces hacían todo un sumario porque se habían robado algo. Y ese archivo estaba en la comisaría Guarda. Y ahí se encontró el libro de guardia de la sala policial. A mí me parece que fue el hallazgo de prueba más importante hasta ahora que se ha hecho en las investigaciones de juicio de lesa humanidad. Ahí está toda la prueba. Ahí están los autores materiales. ¿Por qué digo yo lo de Ituzaingó era? Por la calidad de dirigentes que estaban ahí. Eran dirigentes muy importantes. Era la columna. Eran los jefes, los dirigentes. La quinta de Funes era una quinta donde estaban secuestrados el Estado Mayor del ejército enemigo. Y en Ituzaingó estaba la conducción. Entonces, la pregunta es, ¿puede haber otros archivos en otro lado? Porque tienen una característica, son los jefes, como el caso de Olivier Mann, que cae en la Plaza de la Bandera, que también era un jefe. Cuando cae un jefe, cuando cae un dirigente importante, un dirigente nacional, ¿alcanzan los archivos locales o puede haber archivos en otro lado? Digo, por ejemplo, el caso del Archivo de Terror de Paraguay e información de Olivier Mann, de la caída de Olivier Mann en Santa Fe. Está. Entonces me parece que estamos en una etapa más importante de la investigación, que tiene que ser hecha por los fiscales, no por los periodistas. Hay una pregunta de Lucila. Sí. La mencionaste recién. Lucila, sí. Bueno, antes de la pregunta, al igual que Estela, un reconocimiento a Juan Carlos por tanto trabajo, por tanto aporte, y ya tomamos nota de que dijiste que no tenías problema de declarar, porque en esta causa no estás de testigo, porque no quisiste declarar para ser periodista, así que ya todos ustedes están de testigo de que dijo que la próxima va a ser testigo. El video por nosotros, prueba, por la querella. El video es una prueba documental, ¿eh? Claro, totalmente. Acá hay muchos que se ofrecen a hacerte la crónica para que sea un testigo que, como vemos, es un testigo importantísimo para la querella. Bueno, por un lado quería preguntarte respecto de los libros que en ese momento se secuestraron en el marco de la investigación. ¿Qué te parecieron? Eso, lo que contaste con la fiscal Tessio, porque hay como todo un mito de que la dictadura destruyó toda la documentación. Entonces esa era una pregunta que te quería hacer. Y también como
como todos leemos tus crónicas, además de la investigación, haces mucho aporte tuyo. En estos días que hay tantas notas que hemos visto en el diario La Nación con respecto a la reconciliación, ¿qué pensás de eso? ¿Cuál es tu análisis en esto que venimos hablando de estas investigaciones? Y finalmente, decir en relación, ¿cómo ves a esto que planteabas también de la mega causa, de que había 15 imputados? Recordemos, algunos murieron, sí, pero 4 murieron en el transcurso de estos años, pero otros 8 o 7 tienen falta de mérito dictado por la Cámara Federal. Entonces, bueno, sobre esas cosas también te pido una reflexión. Empecemos por lo de los imputados que salvó la Cámara. Uno de los casos es Ferger, el caso Suárez. Y después hay resoluciones de la Cámara que son inconcebibles. Por ejemplo, haber sacado a Fisterval, que es uno de los caídos en la cita de la Plaza de las Banderas, cuando claramente hay pruebas de que lo vieron en esa época. Y otro caso es el de Víctor Monti, que era secretario del juzgado. Tripiquio le da una falta de mérito sin indagar en el 84. El juez Lazzarini tiene que revocar esa resolución, lo procesa por 3 hechos. Después la Cámara dicta un sobreseimiento en 2011 y ahora, bueno, hay una auditoría sobre su actuación y vamos a ver qué sucede, porque bueno, es el eslabón intermedio. Con respecto a la reconciliación, es la teoría de los 2 demonios con otro nombre. No, me parece que la política de memoria, verdad y justicia es la única forma de superar esta catástrofe argentina. No todos los países tienen terrorismo de Estado, ni todos los países tienen el laboratorio de los experimentos neoliberales más increíble que tenga en esta época y en este tiempo. No todos los países viven eso. ¿Por qué sucedió eso en la Argentina? Entonces la reconciliación se puede hacer únicamente sobre la base de la verdad. Lo que yo puedo ver en las familias es cómo cambian, cómo se pacifican los espíritus cuando encuentran a sus muertos. Pero la sociedad argentina y el Estado argentino tiene el deber y la obligación de darle una respuesta judicial. Memoria, verdad y justicia. No hay reconciliación. Y está visto que la reconciliación o que aflojarle algo a cambio de información no es cierto eso. No hay ningún aporte que hayan hecho. Y la otra, no me acuerdo, la primera. La de los libros. El tema de los libros, yo empecé a encontrar algunos expedientes sueltos. Me acuerdo uno era el de una denuncia de Pelle Gómez que buscaban un pedido de informe a la justicia por un libro y ese libro había desaparecido. Yo no sabía en ese momento quién era Pelle Gómez. Y bueno, ahí hubo otros casos más. Pero después lo que nos han dicho es que ese dato se iba reproduciendo en otros libros y que tenían que robarse todo para que desapareciera toda esa documentación. O sea que lo importante entonces era preservar para que no desaparecieran uno u otro y después hacer un estudio, una auditoría sobre esos hechos con gente que conociera, que es un trabajo profesional. Por eso decía que lo mío fue un trabajo de artesano, ¿eh? O sea, pequeñas cosas en determinadas circunstancias. Este momento del desarrollo de los juicios de la memoria
está marcando el avance sobre determinar las complicidades civiles. Sí. Me parece que eso explica también tanto Editorial de la Nación, pidiendo reconciliación, etc. ¿Dónde estamos en ese punto en Santa Fe en cuanto a la investigación periodística y en cuanto a la posibilidad de determinar judicialmente responsabilidades concretas de grupos empresarios, de grupos de poder, de gente que aún hoy sigue teniendo un peso decisivo en Santa Fe, en la opinión pública, en la estructura económica, en los medios, en su complicidad con los crímenes de la dictadura? Y muy atrasados. En la legislatura tuvo media sanción una creación de una comisión investigadora, un proyecto del diputado José María Tesa, que le costó muchísimo sacarlo, con mayoría justicialista en la Cámara de Diputados, y en el Senado, ¡pum! En el Senado, creo, no sé si perdió estado parlamentario o va a perder dentro de poco tiempo. Y el otro caso emblemático es el del secretario del Juzgado Federal, Víctor Monti, que acabo de mencionar. Mantara era un orgánico del Partido Militar y Brusa tiene 2 condenas por 22 años. Yo lo que he visto es que toda la prueba está en el archivo de la Justicia Federal. Si tienen que buscar una prueba, la tienen que buscar ahí. La verdad, yo fui muchas veces a ese archivo y salía muy mal anímicamente. Es muy difícil digerir la burocracia de la muerte, digamos. Los papeles están manchados con sangre, ahí. No solo la sangre está en otro lado, también están ahí. Así que me parece que Santa Fe se debe eso. Y las complicidades civiles, claro que las hubo. Sí, también la complicidad eclesiástica. A mí me parece que eso va a costar mucho. No va a ser tan fácil. Casi que estuviste a punto de reivindicarlo al Batalás Martínez al principio de la... ¿A quién? Al Batalás Martínez, estuviste ahí. Te quería preguntar, en principio, por eso, un acto de desagravio o no. Digo, respecto de ese tema, ¿quién escribió esa historia de alguna manera? ¿O quiénes escribieron esa historia? ¿O quiénes construyeron de alguna manera lo que está en el inconsciente o en el consciente de todos los santafesinos de esa historia? ¿Y desde qué lugar te parece que hay que elaborarlo para reescribirlo, para repensarlo? A mí me conmovió ese homenaje de la Barra de Colón con un nombre escrito con tiza en un nicho, la verdad. No es el caso de Martínez, ¿no? Estudié bastante el tema de la persecución del peronismo del 73 al 76. Bastante, nunca es bastante. Tendría que estudiar más. Y lo que he visto es lo que se ve ahora. Hay una persecución política con el argumento de que son corruptos. Eso se ve ahora. Hay un hilván en la historia. Fue en el 55, fue en el 76. Es hoy. Entonces la persecución son zurdos. Bueno, es eso. Y ladrones. Hicieron una comisión en la provincia de Santa Fe para investigar a los dirigentes peronistas de la época del 73-76. Habría que buscar, tiene que estar en algún archivo de la provincia, el informe. Tengo referencia de que existe pero, por otro documento, pero no lo tengo el informe. A ver qué dice. Pero sí hubo una persecución judicial a Campagnolo por nada, que es la que se ventila en el juicio, a Dunda. Y después hubo una persecución judicial al peronismo del 83 en adelante.
una comisión investigadora, me parece que varios de los que integraron esa comisión investigadora a Martínez están arrepentidos. ¿Qué le pudieron probar a Martínez? Si comparamos la obra pública, Martínez repavimentó todo el centro de Santa Fe. Todos los intendentes de Barletta para acá, ¿qué obra pública equivalente hicieron? Un ejemplo, se me ocurre así, al pasar. Sí, yo creo que hay críticas que se pueden hacer. Ahora, la propaganda sobre la base de que es corrupto es una propaganda política, de persecución política. No tengo ninguna duda.